minutos estaremos conversando sobre este tema con Julio Rivera Clavería, quien ya nos acompaña. Por supuesto, tendremos información y estaremos ampliando a detalle esta decisión que ha tomado el juez federal en los Estados Unidos. Había trascendido la cancelación del título 42 extremo que permitía el retorno expedito de las personas que llegaran a la frontera sur de los Estados Unidos. Esta había sido una medida adoptada en medio de la pandemia por COVID-19 con el fin de prevenir la propagación del virus, pero ahora vemos un panorama completamente distinto. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Alejandra, muy buenas noches a los amigos de TN23, un gusto estar con ustedes. Pues la verdad es que, mire, al final el grave problema que hay es que la pandemia está vigente y los norteamericanos también lo que quieren es de alguna manera proteger para que esta no se siga extendiendo y no se complique en países como los nuestros. Por lo tanto, lo más importante es que efectivamente ya se dio la noticia al público y ya todos los guatemaltecos sabemos que efectivamente sigue vigente. Hablemos también de cómo los coyotes, los traficantes, tratantes de personas y el narcotráfico trabajan de manera conjunta y quienes también se pudieron aprovechar de esta situación. Vea, qué buena pregunta, porque la realidad es que efectivamente los guatemaltecos en términos generales que no están relacionados con el tema de seguridad desconocen que las mismas rutas que utiliza el narcotráfico normalmente son las rutas que también utilizan los coyotes, las personas que trasiegan armamento, las personas que trafican trata de personas, etc. Por lo tanto, estas rutas son rutas de usos múltiples. Lo que sucede es que hoy por hoy el control por el lado mexicano lo tienen, de esas rutas lo tienen los narcotraficantes y tienen que pagar derecho de piso o derecho de suelo o derecho de tránsito, como se le quiera decir, otros segmentos del crimen organizado, por ejemplo, como los coyotes. Por supuesto, vemos la localización de un grupo de migrantes en un hotel en Petén, pero también se localiza droga con ellos, cómo el narcotráfico se aprovecha de estas personas quienes no solo tratan con ellos, sino también los obligan a transportar estos ilícitos. Es que esto es parte de los acuerdos muchas veces, que efectivamente las personas que van a llegar a Estados Unidos de manera ilegal se comprometan también a llevar droga. Esto sucede muchísimo. En muchos otros casos, desgraciadamente, estas personas son detenidas con cargamentos del lado de Norteamérica y también se les acusa por el tráfico de drogas, aparte del tema de migración ilegal. Definitivamente vemos cómo la migración irregular pudo haber incrementado en las últimas semanas, situación que ya se tenía contemplada, que ya se preveía luego del impacto que la pandemia tuvo a nivel mundial. De hecho, las movilizaciones humanas se incrementaron no solo en nuestra región, sino alrededor del mundo y son cifras considerables las que se manejan. Ahora bien, ¿de qué manera se puede prevenir que estas personas no sean víctimas de trata y ahora víctimas también del narcotráfico? Es un poco difícil, Alejandra, porque el problema es que, fíjese que el grave problema de todo esto es que forma parte de un fenómeno migratorio ilegal. Por lo tanto, se hace sin llenar los requisitos que se exigen en cada país para poder transitar. Y al no llenar usted los requisitos que cada país exige para poder transitar, usted está sujeto a que las personas que lo llevan, si tienen relación con el narcotráfico o con el crimen organizado, que normalmente así pasa, pueda ser que usted pueda ser utilizada para prestar servicios sexuales, para trabajar en casas, para trabajar en fábricas, para donación de órganos, etcétera. Es decir, por adelantado usted ya tiene alguna función que hacer, desgraciadamente. No en la generalidad, pero sí un buen número. ¿Podría catalogar usted la situación de la migración irregular como una crisis humanitaria regional? ¿Podríamos estar hablando ya de una crisis o aún es prematuro el catalogarlo con este extremo? No, yo creo que estamos ante una crisis que es producto de muchos factores, pero especialmente de temas de violencia y sobre todo económicos.
Definitivamente, gracias por acompañarnos esta noche, Julio Rivera Clavería. Es importante dar a conocer este tipo de situaciones y sobre todo hacer el llamado a la población migrante y a aquellos quienes puedan estar sintonizándonos a esta hora a no exponerse en un viaje tan arriesgado y sobre todo a evitar ser víctimas del narcotráfico trasladando ilícitos.